Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. Bienvenidos a Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución del problema jurídico que tengas. Es importante hacerles saber que en la actualidad la dinámica jurídica ha cambiado. También dicen que cuando estábamos peor, estábamos mejor. Lo cierto es que los juicios orales en materia familiar desde hace un año ya son realidad, y como abogados litigantes y como sociedad, junto con los jueces, junto con las autoridades, valga la expresión, vamos adecuándonos a esta nueva dinámica. ¿Y por qué digo nueva dinámica? Porque precisamente ahora, para la presentación de un juicio de alimentos en juicio oral, lo que tenemos que hacer, punto número 1, sacar cita para la formulación de la demanda, pero que además ahora se está introduciendo la oralidad. Por lo tanto, abogados que ya estábamos habituados a hacer nuestras demandas por escrito, ahora tenemos que expresar todas esas 5, 10, 15 hojitas que hacíamos. Ahora, ¿cómo lo expresas? De forma clara, que se especifique el objetivo, los hechos, dirían sin tanto rollo, pero hay veces que como abogados decimos, oye, es que no es rollo, es algo que va a ser importante a la hora del litigio, a la hora del pleito con la contraparte. Sin en cambio, abogados, tenemos que adecuarnos a la nueva dinámica. Y ustedes, sociedad, tú que tienes ese problema, tú que tienes esa necesidad de demandar alimentos al otro progenitor de tus hijos, y digo progenitor o progenitora porque además ahora la base es la igualdad y equidad entre papá y mamá para proporcionar los alimentos que los hijos requieran. Es decir, los famosos roles que los que tenemos más de 40 años crecimos, fuimos formados con esa estructura de que papá es proveedor, de que mamá se dedica al cuidado de los hijos, a las actividades propias de casa, a apoyar al marido. Ahora hasta nos ponen a planchar, a lavar, las actividades, las dinámicas definitivamente han cambiado. Y el derecho se va adecuando a todos estos cambios de la realidad social, porque la realidad social es una fuente del derecho. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Punto número 1, en la actualidad, papá, mamá están en una actividad económicamente productiva, por lo tanto, tienes la obligación de dar alimentos. Ya no solamente el varón, sino también mamá. Pero también hay que decirlo, papá, también ya tienes la obligación de cuidar y atender a los hijos. Es decir, realizar esas actividades que antes solamente estaban delegadas para la mujer, para la mamá, pero que ahora el varón también tiene que participar en esas actividades. Sé que cuesta trabajo, sin en cambio es la nueva dinámica de las parejas. Entonces, en un juicio de alimentos, ¿qué es lo que se tiene que demostrar? Punto número 1, con las actas de nacimiento, que se tiene el derecho a reclamar alimentos al otro progenitor o a la progenitora, porque también en la actualidad ya vemos que mamá se va con otra pareja o que mamá decide romper la relación
de pareja y entonces se va, pero dejando a los hijitos con papá. Papá también tiene ya el derecho de pedir a una autoridad familiar se le reconozca que la guarda y custodia, es decir, que los hijos están viviendo con él. Pero a su vez también papá tendrá el derecho de demandarle alimentos a la mamá. ¿Para qué? Para la manutención de los hijos. También es importante hacerles saber que el concepto jurídico de alimentos comprende casa, habitación, educación, salud, alimentos propiamente dicho, sano esparcimiento, bienes, productos y servicios propios de cada una de las edades y personalidades de los hijos, porque ningún hijo es igual, siempre por edades, por gustos, son muy diferentes. Entonces es importante, sugiero, hagamos una lista de cuáles son los conceptos y cuáles son las cantidades que se requieren para cubrir esas necesidades. Por ejemplo, en casa habitación, si pagas renta, bueno, tienes un contrato, tienes el monto de la renta que de manera mensual estás pagando. Pero vamos a suponer que no pagas renta porque vives en casa propia o vives en casa de los suegros o de algún familiar. ¿Ok? No pagarás renta, pero sí pagas luz, pagas gas, pagas todos esos productos necesarios para la limpieza de la casa, para que la casa esté en condiciones de ser habitada por ti, por los hijos. Entonces todo eso va sumando. Otro concepto, educación. Esta pandemia vino a modificar las dinámicas y a todos, en lo personal como pareja, ha impactado. Y no podemos negarlo. ¿Acaso no tenemos ya home office? ¿Acaso en la educación no ya tenemos clases en línea? ¿Acaso en la salud se ha modificado? ¿Hemos tenido más cuidado? ¿Nos hemos cuidado más para no enfermar? Entonces todos estos cambios tienen que ver, reitero, en educación. Incluso ahora hay que incrementar el pago del costo por internet que de manera mensual se paga. Ya no vamos tanto al cine, al parque por las situaciones de salud, entonces se contrató una plataforma para ver películas y eso tiene un costo. De igual manera, en cuestión de bienes, productos y servicios, bueno, pues ya los hijos ya crecieron, ya sus necesidades son diferentes, pues ahora ya hay que comprarles productos propios de su edad, tanto para varón como para mujer, en general para los hijos, las hijas, lo que sea necesario. Y todo eso va sumando. Y en verdad, por ejemplo, en el aspecto de educación, ahora que ya están regresando a clases, si hiciéramos cuentas respecto de lo que se les pone para el famoso recreo, para el receso, si lo sumamos, en verdad, vamos a caer en cuenta de que se gasta más muchas de las veces de lo que se deja para la comida diaria. Todo eso se va sumando. ¿Y qué es lo interesante? Que en los alimentos, reitero, papá y mamá tienen la obligación de proporcionar, porque estamos en un plano de igualdad y equidad entre hombres y mujeres, entre los progenitores. Sí es importante hacer mención que en momento de separación, en momento de conflicto de las parejas, es muy fácil irnos por la emoción, es muy fácil irnos el que ahora restringo. Tratemos de no hacerlo. Sé que es complicado. Sin en cambio, papá y mamá, es importante que tomemos conciencia de que por las razones que sean, si cortamos o no cortamos el cordón umbilical, si de cada una de nuestras familias, que eso, dirían los abuelitos, no te casas con la familia, pero tu amiga, amigo, vaya que pesa en la relación. Entonces es importante, por la situación que sea, si la relación de pareja ya no funcionó, sí ponernos en un plan de igualdad y equidad, en donde papá y mamá tienen que proporcionar lo relativo a los alimentos
de los hijos, ya que en la actualidad, dirían los abuelitos, solo un solo palo que arda es complicado. Eso se refería a que papá de antaño era el proveedor y que mamá se dedicaba al cuidado de los hijos. Reitero, en la actualidad la dinámica de las mujeres es productividad. Por lo tanto, todo esto que estábamos platicando se va a ver reflejado en tu juicio de alimentos. Que de antemano, para abrir una carpeta de alimentos en juicio oral, solo requieres el acta de nacimiento de los hijos. Y en algunas ocasiones hasta copia simple. Te dan día y hora. En ese día y hora, con las reglas del juicio oral sumarísimo, tienes que cumplir 3 elementos. El objetivo, es decir, qué acción vas a intentar. En el caso que estamos hablando, son alimentos. Punto número 2, hechos. Mencionas tus hechos de manera concreta. Sugiero, hay que abundar en identificar cuáles son las necesidades de los menores, cuál es el monto y el monto que requieres de manera semanal, quincenal o mensual. Para este punto, lo ideal, considero, sería un estudio en trabajo social, el cual va a determinar de manera científica cuáles las necesidades, cuáles son los montos que valen esas necesidades y qué es lo que necesitas, cuál es el monto que necesitas para sufragar esos gastos. Debemos tomar en cuenta que en todas las familias hay familias que apoyan, a veces apoyan más de lo debido, que echan a perder, ¿verdad? Pero apoyan. Eso se le llama las redes de apoyo. Es decir, es que mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía es el que les da, pues que los zapatos, la comida, hasta para una fiesta no solamente ponen comida, ponen invitados y todo eso que vivimos a diario como pareja. Entonces el estudio en trabajo social lo va anotando, pero en este punto lo relevante es saber cuáles son las necesidades y cuál es el monto. De esa manera vamos a poder establecer, pero sobre todo demostrar al juez familiar cuál es la cantidad de dinero que se requiere para la manutención. Y esa cantidad, puntualizo, tiene que ser proporcionado por papá y por mamá. Siguiente punto, ¿cuáles son tus pruebas? Para acreditar lo que le llamamos jurídicamente el entroncamiento, es decir, que el demandado tiene la obligación, porque es el papá, de dar alimentos, o mamá tiene la obligación de proporcionar alimentos a los hijos. Y déjenme comentarles que venimos de una línea jurídica donde los alimentos eran de acuerdo a las posibilidades económicas de quien tenía que darlos. ¿Les suena eso? Con eso venimos muchos años. Sin en cambio, en la actualidad ese criterio ha cambiado. ¿Por qué? Porque teníamos muchos papás, muchos deudores alimentarios que abandonaban el trabajo con tal de decir, oye, ya no gano 100, ahora gano 10. Oye, ya no tengo tantas posibilidades, cambiaron las posibilidades y pues si yo te daba 1000, ahora te voy a dar 100. Y eso se le ha empezado a denominar fraude familiar. Es decir, con el dolo, con la intención de dar menos pensión alimenticia, yo me cambio de trabajo. La nueva forma, la nueva dinámica jurídica es que los jueces familiares ahora están atendiendo al monto que se requiere para la manutención de los menores y en base a ello están fijando las pensiones alimenticias. Por lo tanto, el que, oye, yo gano 10 y me fijas 15, dices, oye, no, espérate, ahora el que tiene que justificar que tiene algún impedimento físico o mental, alguna situación por el cual no puedes proporcionar ello, es el demandado. Pero por encima está el derecho humano de los menores a recibir una pensión alimenticia adecuada, suficiente para cubrir todas sus necesidades. Entonces estamos en ese dilema, por eso es que tú
amigo, tú amiga que vas a demandar un juicio de alimentos, es importante que tomes en cuenta estos puntos que te estoy comentando porque son muy nuevos, son lo que estamos viviendo en día en los juicios de oralidad en materia familiar en el rubro de alimentos. Entonces, una vez que tú en primera audiencia señalas tu objeto, tus hechos, tus pruebas, acreditas, ¿verdad?, cuál es el monto de las necesidades que requieren. De igual manera, acreditas con algún medio de prueba cuáles son las posibilidades económicas del deudor alimentario. Y el juez, como te comentaba, como que ahora se empieza a fijar más sobre el monto de las necesidades y por lo tanto va a fijar de manera provisional un monto de dinero para cubrir esas necesidades. Siguiente paso, en la misma audiencia el juez va a ordenar que el diligenciario se constituya en el domicilio del deudor alimentario para requerirle de esa pensión alimenticia. También en este punto sugiero, tú que estás demandando alimentos, abre una cuenta bancaria para evitar de alguna manera algún tipo de violencia en el momento que el deudor te vaya a dejar el dinero, o muchas de las veces ni lo va a dejar. Entonces esa cuenta bancaria que vas a abrir exclusivamente para este concepto también forma parte de una prueba. ¿Por qué? Si el deudor alimentario dice que sí ha depositado, solicitas un estado de cuenta y se va a ver reflejado si es cierto o no es cierto. Pero también va a evitar ese choque o ese acto de control y de dominio donde yo te sigo dando. Que hay que cambiar también ya ese concepto. No es el que te doy, no es el que te mantengo, es la obligación, la responsabilidad que papá y mamá tenemos. Por eso el eslogan de este su programa: tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. Y si vamos cumpliendo esto, en verdad vamos a tratar de armonizar hasta con nosotros mismos el cumplimiento de nuestras obligaciones. Reitero, sé que en materia familiar, porque lo vivo, es muy complicado, porque queramos o no en un pleito de pareja, las emociones suelen ganarnos si no hemos aprendido a controlar nuestras emociones. Y muchas de las veces el pleito, el rompimiento de una pareja es por una situación que nada que ver con la pareja misma, pero que así es nuestra sociedad, así estamos viviendo, así nos ha impactado esta contingencia, este cambio de dinámicas, esta desaparición de los roles que veníamos habituados. Por lo tanto, en el juicio de alimentos, después del requerimiento, se va a señalar una audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación es para que ambos progenitores se pongan de acuerdo en una cantidad adecuada para el cumplimiento de la obligación de ambos. Si en esa audiencia de conciliación se llega a ese convenio, entonces ahí se termina el pleito. Ese convenio se eleva a la categoría de cosa juzgada, es decir, como si fuera una sentencia. Sí, reitero, el monto de pensión alimenticia adecuado que se ha depositado en una cuenta bancaria y que el cumplimiento de esta obligación sea por ambos progenitores, a menos que alguno de ellos tenga un impedimento físico o mental para cumplir, pero lo tiene que comprobar. No nada más es que, oye, ¿qué crees? Es que yo no puedo. No, por encima de estas situaciones emocionales que se dan en la pareja está tu obligación. Si no se llega a ningún convenio, el juicio se sigue y se señala día y hora para una audiencia de contestación de demanda. El demandado ofrecerá sus pruebas, se pasará una etapa como de depuración de pruebas para ver cuáles sí pasan, cuáles no pasan, y la siguiente audiencia será desahogo de pruebas, donde el juez ya estará en condiciones de dictar la sentencia correspondiente. Pero ¿cuál va a ser el sentido de la sentencia? El cumplimiento de una obligación alimentaria a favor de los hijos, tomando en cuenta la igualdad y la equidad de ambos progenitores en el cumplimiento de la obligación alimentaria de los hijos. Se dice bonito,
Suena hermoso, sin en cambio en la práctica hay muchas circunstancias. Muchas de las veces los jueces fijan un monto de pensión alimenticia, nosotros como abogados patronos seguimos el procedimiento, pero definitivamente va a estar esto en cumplimiento de quien tiene la obligación, ya que si no lo cumple, pues bueno, tendremos que ir a materia penal por un hecho con apariencia de delito, es decir, por el incumplimiento de la obligación alimentaria, y esto se va alargando, se van teniendo más problemas jurídicos. Por eso es importante ser responsable en tus derechos, en tus obligaciones, para que de esa manera tratemos de llevar una vida lo más armoniosa, lo más adecuada, porque de antemano ya la vida en pareja tiene sus bemoles, siempre lo ha tenido, pero si a eso le aumentan el estado emocional cuando se rompe la relación, le aumentan las necesidades de los hijos, y bueno, al final de cuentas los hijos no tienen la culpa. Fuiste tú quien dijo sí acepto, fuiste tú el que no logró en tu pareja romper el cordón umbilical de cada una de las familias para crear tus propias estructuras. Pero dirían, eso es otra historia, y cada quien en relación de pareja vamos teniendo nuestras vivencias. Pero en los alimentos, esto que te acabo de decir es lo que estamos viviendo en los juzgados. Esto que te acabo de mencionar es lo que debes de tomar en cuenta en el momento que decidas demandar un juicio de alimentos. Pues amigos, se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez, no antes decirles que se suscriban, que le den like, que sugieran algún tema y que de alguna manera esto también lo difundan, porque es información reciente, información que te va a servir, porque en litigio sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho es el espacio pensado para orientarte en la solución del problema jurídico que tengas. Y de esta manera también difundimos los derechos humanos, porque es tu derecho humano tener esta información, como es tu derecho humano iniciar un procedimiento en aquella situación que tú consideres que se te está vulnerando un derecho. Se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez. Hasta la siguiente.